Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la palabra. Estamos leyendo Lucas. Es el día 6 de la semana 3. Es 20 de enero del 2026. Y vamos a estar leyendo Lucas 16, 17 y 18. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tan bueno y hermoso, Señor, que tú nos dejas, nos instruyes, Señor, nos das instrucciones, Señor, para seguir en tu camino. Gracias por abrir mis ojos, Señor, y mi entendimiento, porque entiendo, Señor, tantas cosas que tú nos dejaste, Señor, como instrucciones. Entonces, que cada persona que escucha esta palabra, esta lectura, Señor, quede sembrada en su corazón, que la entiendan y que tu Espíritu Santo se las explique, Señor. Que abre sus ojos, su entendimiento para que la entiendan y la pongamos por obra. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos. Ok. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuántos debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¡Wow! Wow, lo voy a repetir porque este está bueno. Dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas. Y yo os digo, perdón, voy a repetir esa parte porque parecía trabalenguas. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hmm. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley del reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Por más fácil es que, dice, pero más fácil es que pasen al cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas,
Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos. A veces podemos ser un poquito incrédulos. Ok. Ocasión de caer. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónele. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día volviera a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El deber del siervo. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No les dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aparte de ser sano, pues salvo. La venida del reino. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de estos días del Hijo del Hombre y no lo veréis,
y os dirán, helo aquí y helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como relámpago de que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Allí se juntarán también las águilas. Ok, vamos a entrar al capítulo 18. Empieza con el encabezado Parábola de la viuda y el juez injusto. Ok. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamáis a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oh, wow. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio para mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Guau. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que les tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El joven rico, el que no recibiere el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. El joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa.
Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12 les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que les haya azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba más, mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Pues aquí terminamos. Este es el Lucas 18. Y wow, es como en tan poquitos 3 capítulos hay tantas cosas tan hermosas. Y aquí la verdad que sí me impactó porque hoy yo estaba viendo bueno, no sé si hoy, no recuerdo si hoy, pero yo estaba viendo el libro de los Proverbios, el Sabiduría, donde te explican donde te explican el capítulo. Hay una persona que te está explicando cómo él lo entiende. Entonces, esa persona dijo que a veces nosotros, no sabemos de lo que somos herederos, no sabemos lo que merecemos, lo que ya Dios nos regaló y vivimos como si no tuviéramos nada por falta de conocimiento. Y entonces aquí cuando leí el capítulo 16 versículo 18 y dice, cuando el mayordomo les perdonó su deuda a los deudores para dar bien con ellos, ¿verdad? Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, que ahí yo entendí, esto es lo que yo entendí, que como las personas que no conocen a Dios a veces actúan con más fe que nosotros, que las personas que en realidad somos herederas del reino. Entonces, eso me impactó porque, wow, es cierto, o sea, es verdad. También aquí donde dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Eso era algo que yo también no había entendido porque cuando tú sirves a las riquezas, me ha pasado. Estás en tu cama, estás a punto de dormir y te acuerdas de tus finanzas y empiezas a decir, y te empiezas me pasó en estos días, me pasó que me empecé a sentir preocupada, me empecé a sentir que voy a hacer, y me robó la paz por un momento, por un momentito muy pequeño. Entonces, ya no estaba yo poniendo mi mirada en Jesús, en Dios, en sus promesas, que Él no te dejará y no te desamparará. Estaba poniendo atención a esas preocupaciones. Entonces no puedes tú enfocarte en Jesús. No puedes enfocarte en su palabra si tu mente está distraída pensando,
¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Planeando tus finanzas, tus riquezas. Ahora imagínate una persona que tiene que planear miles y millones de cosas, dólares, se puede decir, pues ya no tiene su corazón en Dios, sino que no puede servir al Señor. Eso es lo que yo entendí ahí. Mm. En el capítulo 17, versículo 2 dice, mejor, dice, hay de aquellos que hagan caer a un pequeñito, dice, mejor le fuera atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar. Por hacer, mejor eso que hacer tropezar a uno de los pequeñitos. Entonces, a veces nuestra actitud, nuestra inmadurez, voy a decir, decimos o hablamos cosas o hacemos acciones que pueden desanimar a una persona que apenas está conociendo la palabra. Entonces, pues sí, oremos al Señor para que nos unja, para que no hagamos eso, para que tengamos conciencia de lo que hablamos, lo que decimos, de lo que Dios está haciendo con nosotros y no hacer caer a nadie, ¿verdad? Ah, también es bien hermoso aquí cuando Jesús sanó a diez leprosos, solo uno regresó y uno le dio gracias. Entonces a veces Dios nos le pedimos, nos da lo que pedimos y cuando ya no lo dio se nos olvida, ya no seguimos como si nada hubiera pasado. A mí me pasó un día que yo estaba enferma de algo. Yo oré para sanarme, ¿verdad? Entonces Dios me sanó. Yo oré para que Dios me sanara, tuviera misericordia. El Señor me sanó y después se me olvidó. Ya después ni le di gracias y después dije, de veras, ya no me está pasando esto como, ya no me está pasando, ya no siento nada, se me olvidó y dije, ay, perdóname, Señor, de verdad que a veces hacemos eso. Y entonces dice, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino el extranjero, y aparte de todo era extranjero. Ay, 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 dice también parábola de la viuda y el juez injusto. Ese está en el capítulo 18. Dice también se le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sí, o sea, a veces nosotros oramos y queremos que las cosas se hagan rapidito, pero Dios tiene sus planes, Él es sabio y sabe cómo las cosas van a trabajar mejor. Entonces, siempre debemos de orar, orar, en que pensemos que no está pasando nada, sí está pasando. Y a mí se me quedó un ¿cómo se puede decir? Unas palabras seculares que dice, la gota en la piedra hace un hoyo, no por su fuerza, sino por su constancia. Entonces, tenemos que estar ahí orando, 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 intercediendo, rogando, y cuando Dios lo piense correcto, va a hacer las cosas. También estaba yo pensando cómo a veces escuché una frase, escuché que dijeron, necesito esto, me voy a poner a orar y ayunar. Entonces, una de mis amiguitas me dijo, eso ya es como hacerle manita de puerco a Dios. ¿Sabes qué? Voy a orar para que hagas esto. No le estamos diciendo, Señor, voy a orar y ayunar para alabarte y que tú tomes control y que cuando tengamos una necesidad tengamos confianza en Él. El ayuno y la oración, en mi opinión, no es para hacerle manita de puerco a Dios. El ayuno y la oración es para consagrarnos, para estar sensibles a su palabra, a su presencia y para entender si lo que nosotros queremos es bueno o no. Entonces, para que Él nos dé la gracia de no decir, Señor, sánala, pero si la voluntad de Dios no es que se sane, no podemos nosotros decirle, voy a orar y no para que tú la sanes. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿ok? Ok, bueno, hay muchas cosas, parábola del fariseo y el publicano, pero pues ahorita yo creo que es suficiente por el momento. Que Dios los bendiga y ojalá que escuchen esta palabra y la puedan entender, que quede grabada en sus corazones y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes.